Durante mucho tiempo he venido escuchando muchas artimañas y excusas baratas. Una es que Keiko no podía tener conocimiento de las prácticas corruptas de Odebrecht, que no podía siquiera presumir la ilicitud del dinero, que no puede cometer delito de lavado de activos y por último, después de su encierro preventivo, sus más recalcitrantes defensores salen a vociferar incoherencias, como que se ha vulnerado el debido proceso, que hay una violación de derechos fundamentales, del principio de inocencia, que se ha politizado la justicia, creyéndose o pretendiendo ser abogados y jueces. Para empezar, responderé a eso que argumenta Rosa María Palacios, que Keiko no puede haber cometido delito de lavado de activos porque no podía presumir o conocer la ilicitud del dinero de Odebrecht y de lo que seguramente quisieron agarrarse sus choriceros abogados. Como todo abogado sabe, para que a una persona se le impute un delito, tiene que cumplirse con el tipo penal. Es decir, que la conducta de la persona tiene que adecuarse, subsumirse al tipo penal establecido en el código. Entonces, lo que hizo inteligentemente José Domingo Pérez, a efectos de que no le plantearan una excepción por improcedencia de acción, por no cumplir con el tipo penal, fue que de arranque, en la primera audiencia, demostró que la señora K sí tenía conocimientos y sí podía presumir la ilicitud del dinero de Odebrecht. Esto en el primer día de audiencia contra Keiko Fujimori, el cual les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes mismos corroboren cómo es que el fiscal lo demuestra. Entonces, decir que no podía cometer el delito de lavado de activos a estas alturas es un absurdo, ya que ni siquiera su abogada plantea un recurso de tutela de derechos o de una excepción por improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque obviamente su abogada sabe que se está cumpliendo con el tipo penal establecido en el código. En segundo lugar, habiéndose mostrado todos los elementos de convicción por casi 2 días y también demostrado que la pena sobrepasa con creces los 4 años, el fiscal demostró que sí había un peligro procesal de obstaculizar la actividad probatoria y un peligro de fuga. Y aunque el juez Concepción Carhuancho dijo que Keiko Fujimori sí tenía arraigo domiciliario, familiar y laboral, estableció que sí habría peligro de fuga citando otros casos. Ahora bien, eso no fue lo más contundente, sino que lo más contundente fue que estableció el peligro de obstaculización de la actividad probatoria con todo lo que le ofreció el fiscal, con los testigos protegidos, los colaboradores eficaces, el Chaclabotica, los planes de Vicente Silva Checa, con lo de Inostroza, etc. Totalmente contundente fue el juez Concepción Carhuancho para establecer el peligro procesal de obstaculizar la actividad probatoria. Entonces, así se establecía la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Todo esto a efectos de que no hayan vacíos y que nadie salga a decir que no hay una debida motivación. Como todos sabemos, luego de esto, muchas gentes salieron a demostrar una estúpida indignación. Salieron a decir que la prisión preventiva era injusta para Keiko Fujimori, que no se ha demostrado nada, con lo que me hicieron acordar al abogado que defiende lo indefendible, al que defiende conocidos delincuentes, el señor César Nakazaki, el que se queja de todos sus fracasos. Y es que lo único que le queda decir a la gente que en primer lugar no ha visto la audiencia y opina como si todo fuese una ciencia infusa, es decir, incoherencias y tonterías sin fundamento. Tonterías sin fundamento porque exigen pruebas con peso condenatorio. Y yo me pregunto, en una audiencia de prisión preventiva, se tiene que demostrar con absoluta certeza y seguridad, más allá de toda duda razonable, que se ha cometido el delito, o en una audiencia de prisión preventiva solo se tiene que probar los graves y fundados elementos de que se ha cometido el delito. Pues claramente solo la segunda.
fundados y graves elementos de que se ha cometido el delito, cosa que el fiscal lo ha demostrado durante más de 10 horas. Pero bueno, si vamos a hacer lo que dicen los fujimoristas, entonces llevemos a la señora K a una audiencia de juicio oral y condenémosla por el delito de lavado de activos. Del mismo modo, dijeron que no se puede dictar prisión preventiva a Keiko Fujimori porque con ello se estaría decidiendo el futuro de todos los demás por anticipado. Y yo me pregunto, ¿cuál es la norma o lógica que impide aquello? Pues, en primer lugar, ninguna norma impide aquello. Y en segundo lugar, vamos a la lógica. Si bien es cierto, Keiko Fujimori tiene que ver con Yoshiyama Tanaka, con Anna Herz, con Vicente Silva Checa, etc., los elementos de convicción están a la vista. Son hechos, y los hechos no están a merced de juicios morales o contextualizaciones flexibles. Los hechos son los hechos, y se ha demostrado por parte de la exposición del fiscal y la defensa de Keiko Fujimori de que sí existen graves y fundados elementos de que se ha cometido el delito por parte de Keiko Fujimori, todo esto a través de su cúpula, de la organización criminal. Ahora bien, me pregunto, ¿se demostró que no podíamos aplicarle una atenuante privilegiada a Vicente Silva Checa, a Yoshiyama Tanaka, a Anna Herz? ¿Se demostró que hay peligro procesal de fuga o de obstaculización de la actividad probatoria por parte de Vicente Silva Checa, de Yoshiyama Tanaka, de Anna Herz? Por supuesto que no. Todavía eso no ha sido visto. Por lo tanto, no se ha decidido nada por anticipado. Por lo tanto, decir que se ha vulnerado el derecho de los demás y que se ha decidido su futuro es un absurdo. Del mismo modo, imaginemos que la audiencia de Keiko Fujimori hubiera sido separada, es decir, sin otros imputados, ya que los otros imputados tendrían, no sé, pues audiencia otros días. La pregunta es, ¿no podemos dictarle prisión preventiva a Keiko Fujimori porque todavía no se llevan a cabo las demás audiencias? Pues claro que no, eso sería un absurdo. Con esa lógica, Walter Ríos todavía estaría libre, porque habría que haber llevado primero entonces a audiencia de prisión preventiva primero al ya encerrado Julio Gutiérrez Pérez o a César Inostroza. Sin duda, eso es un absurdo. Por otro lado, se dice que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, que está mal dicho porque es el principio de inocencia. Pero bueno, sigamos. Yo soy partidario del que la prisión preventiva es un abuso, es una pena anticipada, es como dice Zaffaroni, es la cuadratura del círculo. No solo porque hay muchas personas que han sido privadas de su libertad preventivamente y que luego son liberadas, o que la mayoría de los presos en las cárceles en un 70% son por prisiones preventivas, sino porque claramente se vulnera el principio de inocencia. Sin embargo, la voluntad del ser humano, positivizada, es decir, hecha ley, es lo que manda el Código Penal y el Código Procesal Penal. Por lo tanto, como alguna vez fue sometido Sócrates sin cuestionamiento alguno a la ley, todos los imputados deben someterse al imperio de la ley. Y aunque haya muchas discrepancias, críticas a la prisión preventiva, es lo que hay y se tiene que respetar y configurar de acuerdo a los requisitos para su aplicación. Entonces, así yo piense de que es una pena anticipada, un absurdo, la critique o la rechace, tengo que aceptar que es la ley y tratar de que se aplique con todos sus presupuestos. Dicen que la justicia se ha politizado, cosa que es totalmente cierto. Fue politizada por el fujimorismo y el aprismo ya hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora lo están diciendo por el señor Vizcarra y José Domingo Pérez. Por lo que me queda decir que eso es un absurdo. Ahora bien, frente a las declaraciones finales que dio José Domingo Pérez, solo me queda decir que él no es un subordinado y que tiene todo el derecho de hablar de un Chávarri que es cuestionado penal y moralmente. Además, no se olviden que fue nombrado en la audiencia
por el señor José Domingo Pérez y por el señor Concepción Carhuancho como parte de la organización criminal. Por lo tanto, el fiscal Domingo Pérez, al declarar como lo hizo al final de la audiencia, lo que hizo fue lo que un fiscal probo haría: hablar de un fiscal de la nación con serios cuestionamientos penales. Por último, hace poco escuché a la abogada de la PUC, Romy Chan, que decía que José Domingo Pérez la va a tener difícil cuando quiera demostrar que el dinero de la Caja 2 era ilícito. Y lo entiendo, porque ella es una abogada defensora. Y como suele suceder, los defensores suelen defender corruptos. Felizmente en Brasil este tema ya está zanjado, pues la justicia brasileña ha establecido que las diferentes cajas de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht es dinero ilícito. Pero si, como cree Romy Chan, Juliana Loza y demás abogados defensores de este país, de que Keiko no ha cometido delito porque el dinero que recibió de la Caja 2 de Odebrecht no era dinero ilícito, ya que no fue generado por las coimas, y ustedes también lo creen, pues peruanos y peruanas, el Perú está jodido. El Perú sigue siendo un paridor de miserias.